Bueno, ¿se ve? ¿Se ve? Por favor. Sí, se Perfecto. ve Sí, muy bien, señor. perfecto, 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 Ariel. Muy bien. Bueno, hoy vamos a dar paradigmas productivos. Antes que nada les quería decir, bueno, la bibliografía. Vamos a consultar varias fuentes a lo largo de esta presentación y por ese motivo, bueno, siempre yendo a la bibliografía del programa, lo van a encontrar en la unidad número 3. En el programa viejo, yo le llamo el programa viejo porque es el programa que venimos teniendo de la cátedra previo al concurso. Va a ser muy importante la lectura de NEFA, y también les voy a pedir, y se lo voy a recordar cuando estemos llegando a la unidad número 4, que lo que vamos a empezar a decir de esta clase va a tener su correlato en distintos momentos o distintas épocas de los modelos de acumulación de capital en la República Argentina. ¿Sí? Eso lo primero. Lo segundo, también van a ver que vamos a citar datos que vamos a sacar del estudio del mercado de trabajo que lleva adelante el INDEC, que tuvieron que haber dado durante la unidad número 2, y también vamos a estar citando legislación. Esa legislación, en caso de que sea nacional, la van a poder encontrar en Infolec. En caso de que sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les recuerdo que eso está disponible en el boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Si tienen alguna dificultad o tienen problemas a la hora de encontrar esa normativa, nos lo dejan en el Classroom y voy pasando los links pertinentes. Bien. Ahí vamos. Para empezar, todos los modelos que vamos a dar a continuación, lo que van a hacer es establecer o modificar, mejor dicho, la forma en cómo se lleva adelante el trabajo. Ese trabajo que nosotros estuvimos dando durante la primera unidad, en la cual, bueno, se lleva para empezar a transformar la materia prima o directamente los insumos en otro producto, en otra mercancía. Bien, y la otra cuestión es cómo se va a dividir y a organizar el trabajo, ya sea tanto fuera como dentro de una empresa, como vamos a ver a posteriori. ¿Sí? Es importante también que tengamos en cuenta los tres elementos que están viendo en la filmina. Primero, que estos paradigmas se desarrollan ya estando asentado el capitalismo como modo de producción hegemónico. Para eso, una vez más, les voy a solicitar que tengan presente el primer texto que nosotros dimos en la unidad 1 sobre modelos de producción. Segundo, las grandes unidades productivas pasan a ocupar un lugar preponderante desplazando al tradicional taller. ¿Por qué digo esto? Porque esta clase va a abarcar una línea temporal bastante larga, ¿sí? En los cuales vamos a empezar con el reemplazo del tradicional taller con el maestro artesano y sus aprendices, llevando adelante la producción, pasando por la gran fábrica de Ford y llegando a los paradigmas productivos actuales. Entonces, va a ser importante también que ustedes entiendan que ese transcurso de tiempo va a responder a las necesidades de capital en distintos momentos. Por eso también les pido que tengan presente el New Deal y la crisis del 70 como elementos para marcar el pulso de los distintos paradigmas. Independientemente de todo esto, los objetivos que vamos a ver en el modelo taylorista y fordista va a ser principalmente el incremento de la productividad. Utilizando términos que se desarrollan en el texto de Marx, lo que vamos a hacer es una ampliación de la plusvalía. ¿De qué tipo de plusvalía? Plusvalía relativa. La idea es tomar una jornada de trabajo de 8 horas, como la que están viendo ustedes, siguiendo el fenómeno que lleva siguiendo el ejemplo que tiene Isakovich, la dividimos en dos momentos, en dos etapas de 4 horas cada una. En la primera etapa vamos a sacar
el salario del trabajador, que sería la recompensa por la fuerza de trabajo que se contrata, y las otras 4 horas como plusvalía de donde sale la ganancia del capitalista. No voy a profundizar en el texto porque ya lo considero dado, ¿sí? Pero la idea es reemplazar esta lógica de 4 horas y 4 horas por una mejora en lo que sería la ganancia del capitalista. Entrando ya directamente dentro de lo que serían los paradigmas, nos vamos a encontrar primero a Taylor, que va a ser la figura que le va a dar nombre al paradigma taylorista, ¿sí? Les dejo una breve bibliografía de él, o sea, es estadounidense, nace en 1856, muere en 1915, es ingeniero, y básicamente lo que hace es un estudio empírico a través de cómo se lleva adelante el trabajo en una fábrica, que esa fábrica es la fábrica de la familia de Taylor, ¿sí? O sea, él ingresa como hijo del jefe y empieza a medir los tiempos en los cuales se lleva adelante cualquier tipo de trabajo. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo de ese estudio? Bueno, identificar la técnica y las herramientas que utilizan los trabajadores y ver cuáles son las mejores técnicas y cuáles son las mejores herramientas. Identificar también cuáles son los tiempos muertos. ¿Qué se entiende por tiempos muertos? Son los tiempos en los cuales el trabajador no está siendo productivo. ¿Qué se entiende por productivo? Bueno, es el momento en el cual el trabajador no está centrado en la actividad de producir el bien final. Supongamos, vamos a tomar el ejemplo de una silla. Tenemos una fábrica de sillas y vamos a ver que el trabajador le dedica un tiempo a la fabricación, supongamos, de una pata de silla. Y luego va a haber un momento en el cual va a tener que soltar esa silla para ir a buscar una herramienta, o para ir al baño, o para comer, atender necesidades fisiológicas básicas. Bueno, esos tiempos Taylor los identifica como tiempos muertos o tiempos improductivos, en los cuales lo que va a buscar o lo que va a intentar es eliminarlos o reducirlos al mínimo indispensable. ¿Bien? También, identificando la técnica o la mejor técnica para producir sillas, lo que va a buscar Taylor es conseguir o buscar apropiarse del conocimiento de los artesanos o de las personas expertas en fabricación de sillas, seguimos con el ejemplo de las sillas, para buscar un salto cualitativo y tratar de que la producción sea lo más homogénea posible. O sea, hacer que la producción sea homogénea, pero también que sea una equiparación para arriba en cuanto a calidad de sillas. Y ustedes miran, ¿por qué va a buscar esto Taylor? Bueno, Taylor va a buscar esto porque, siguiendo la lógica del mercado, ustedes saben que dentro de un mercado de libre competencia, los ofertantes que tengan el mejor precio y la mejor calidad van a correr con ventaja frente a los demás, ¿sí? Entonces, primero va a buscar optimizar los tiempos de producción y segundo va a buscar mejorar la calidad del producto final, siempre y cuando eso sea posible, claro está. Entonces, vamos a repasar algunas de las ideas que tenía Taylor respecto a los trabajadores. ¿Bien? Primero, que se podía optimizar la producción abaratando el impacto de la mano de obra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vos tenés 10 trabajadores en una fábrica y en esa fábrica esos 10 trabajadores hacen 10 sillas, el costo de los salarios va a tener un peso frente a la ganancia final, ¿sí? Como vimos en la filmina anterior. Pero, si logramos que de esos 10 trabajadores no se fabriquen 10 sillas, sino se fabriquen 12, bueno, eso va a ser pura ganancia para el trabajador. ¿Se entiende? Vamos siempre
pensando en lo que sería plusvalía relativa para el empleador. Otro de los postulados de Taylor es que los trabajadores tenían una inclinación sistemática al ocio. O sea, Taylor pensaba que los trabajadores no daban el 100% de su capacidad o de su esfuerzo durante una jornada laboral. Taylor pensaba que los trabajadores hacían lo mínimo indispensable, siempre y cuando no se los estuviese como persiguiendo o exigiendo una cantidad de trabajo final mínimo. Eso se debe a dos motivos principales, según Taylor. Primero, por una cuestión de solidaridad entre los mismos trabajadores. Piénsenlo así, si de estos 10 trabajadores en una fábrica había uno que estaba enfermo o que tenía algún problema que le impedía desempeñarse adecuadamente a lo largo de la jornada de trabajo, lo que iban a hacer los trabajadores para que no se notara tanto, por este principio de solidaridad entre los mismos trabajadores, es trabajar menos. ¿Por qué? Porque antes de que existiesen los derechos laborales que estuviesen reglamentados por la legislación, si un trabajador no rendía igual que sus compañeros, lo que iba a hacer el empleador es simplemente decirle no vengas a trabajar al día siguiente. Y ese trabajador se quedaba sin trabajo. Y si además estaba enfermo, ¿cómo iba a hacer para pagar sus gastos médicos? Bien, estoy tratando de bajarles el enunciado de Taylor a lo concreto. Y la otra cuestión es que los trabajadores en sí, estos son todos postulados de Taylor, nada de esto son palabras mías. Los trabajadores son vagos por naturaleza, o sea, van a hacer lo mínimo indispensable para poder preservarse ellos, y segundo, entendiendo de que, bueno, el trabajo es algo insatisfactorio porque requiere esfuerzo, requiere, bueno, también estar adelante de una máquina o sea, lo que va a decir Taylor es que los trabajadores por sí, o sea, por sí mismos son bastante vagos y es necesario que haya alguien detrás exigiéndoles productos finales o exigiendo una cantidad mínima de resultados, porque de lo contrario no van a hacer absolutamente nada. Y para eso van a seguir con sus dos siguientes postulados. Primero, que en vez de que el empleador les pague a los trabajadores por jornal, eso quiere decir por día, sería bueno de que el empleador les pague a los trabajadores por unidades producidas, ¿bien? O por, a ver, lo que se denomina actualmente trabajo por destajo. Si vos producís sillas, suponete un trabajador hace 5 sillas, el empleador le debe pagar a ese trabajador 5 sillas. Por más allá de que su otro compañero haya producido 6 sillas, se tiene que empezar a romper esa igualdad de que todos los trabajadores cobran lo mismo y se tiene que reemplazar eso por unidad producida. ¿Bien? ¿Se entendió lo que quise decir? O sea, ya no todos los trabajadores van a cobrar lo mismo, sino que deberían cobrar por su productividad a lo largo de la jornada. Si ustedes no me entienden en algo, me paran, ¿sí? El último punto es buscar o desarrollar una organización científica del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Taylor va a buscar hacer que el trabajo del taller, que es de donde venía el paradigma productivo, pase a, primero, separar la producción en dos grandes grupos. Dos grandes grupos sociales. Uno va a ser el grupo que se va a encargar de la producción en sí misma, y otro grupo va a ser el que se va a encargar de la toma de decisiones de la producción. ¿Sí? O sea, en vez de que haya un artesano que sea el que sabe cómo se hace el trabajo y el que lo hace, vamos a tener un grupo de trabajadores que van a hacer el trabajo
y otro grupo que va a tomar la decisión de qué se produce y que además va a saber cómo se produce ese bien. ¿Sí? Eso se va a denominar división social del trabajo. ¿Y cómo van a lograr esto? Bueno, una vez que se haya terminado el estudio de la técnica y de la herramienta de los trabajadores, el capitalista, el dueño de la empresa, le va a empezar a decir a todos los trabajadores de su fábrica con qué se va a producir, con qué herramientas se va a producir y de qué forma se va a producir. De esa manera va a haber una apropiación por parte del dueño de la empresa del saber hacer de los trabajadores que están en esa empresa. ¿Bien? Eso es lo primero. Y la segunda va a ser una división técnica del trabajo, que ustedes lo tuvieron que haber dado o repasado dentro de lo que sería Adam Smith, con su ejemplo de la fábrica de alfileres. Lo que va a hacer Taylor es decir, en vez de hacer que el trabajo de elaboración de una silla comience con la toma de la madera y termine con la elaboración del producto final, lo que vamos a hacer es dividir todo ese proceso de trabajo en tareas. Tareas que van a ser encargadas a una persona o a un grupo de personas. Tareas sencillas, como puede ser el fabricado de las patas de la silla, el fabricado del respaldo de la silla, y así. Entonces, al dividir todo el proceso de trabajo en distintos momentos o etapas, se busca que cada trabajador se especialice en ese trabajo en concreto. O sea, ya no vamos a tener al maestro artesano que fabrica sillas, sino que vamos a tener al trabajador que se especializa en hacer patas de silla. ¿Bien? Nótese la diferencia, porque ahora el trabajador ya no va a aprender a hacer sillas, sino que solamente va a aprender a saber, o va a aprender a hacer una parte de esa silla. ¿Me explico? Entonces, cuando el trabajador salga de esa fábrica, nunca va a poder fabricar una silla, porque solamente va a saber fabricar una parte de la silla. Entonces, sí. Perdón, no me quedó claro los salarios, el primer ítem, en realidad, de la lista anterior. Vamos para Los atrás. salarios por unidades. Los salarios No, deben estar enfocados a la cantidad de unidades producidas y no por jornada. no me quedó claro, perdón, la optimización de la producción abaratando el impacto de la mano de obra. Bien, ¿la primera o la tercera? ¿O las dos? La primera. Bien. Vamos a la filmina anterior. Volviendo a esto, ¿se acuerdan del ejemplo que ustedes tuvieron que haber leído en Isakovich? En la cual la jornada de trabajo se dividía 4 horas y 4 horas, en las cuales estaba el salario del trabajador, o sea, de donde se pagaba la fuerza de trabajo, y 4 horas lo que sería la plusvalía. Bien, que ya hablamos de que la plusvalía no es necesariamente la ganancia, pero no quiero entrar dentro de lo que sería el desarrollo del tema de Isakovich. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo. Bien. Lo que va a buscar, no sé si tengo acá la herramienta para marcar. Creo que sí, se ve. Bueno, lo que va a buscar es cambiar. Disculpen. Lo que va a buscar es cambiar esta línea, hacer que se vaya para este lado. ¿Bien? O sea, reemplazar estas 4 horas que va a ser la ganancia del capitalista por ponerle 6 horas. Disculpen, pero dibujar con este mouse es complicado. Y que solamente sean necesarias 2 horas para que se pueda pagar el salario del trabajador. Bien, vos le vas... Admiración de tus momentos de las herramientas, porque dibujando muy bien realmente. Bueno, Ariel, Dibujo perdón. horrible. la idea es siempre la misma, y esto también va a pasar con Ford, ¿sí? Vos, lo que va a buscar tanto Taylor como Ford es que las horas que se necesiten de la jornada laboral para pagar el salario sean las mínimas posibles. O sea, que tengan
el menor impacto dentro de lo que serían los costos de producción. ¿Esto quiere decir que se le reduce el salario a los trabajadores? Eso es lo que no me queda claro. No. O sea, el trabajador puede seguir cobrando. Supongamos que el trabajador en una fábrica de sillas gana 1.000 pesos, ¿sí? O sea, el salario del trabajador van a seguir siendo 1.000 pesos. De esos 1.000 pesos, lo que va a buscar tanto Taylor como Ford es que sean producidas en 2 horas. En estas 2 horas. Y no en 4. ¿Me explico? Sí. O sea, aumentar la producción o sea, que el empleador aumente su producción en menor tiempo. Sí, a esto, Claro. Lo que se busca es que aumente la productividad. Es decir, trabajadores sean más productivos. ¿Qué quiere decir ser más productivo? O bien, en la misma cantidad de o producir lo mismo en menor cantidad de tiempo. O sea, son las dos caras de la misma moneda. Es las dos formas de decir lo mismo. Ser más productivo. ¿Cómo va a ser más productivo? Bueno, con alguna forma que estuvo explicando después el profesor. O sea, este es el objetivo, esta es la idea. Okay, bueno, genial. tienen que ser más productivos. ¿Cómo van a ser más productivos? Organización científica de la producción, bajar los tiempos muertos, bueno, etcétera, todo lo que veníamos diciendo. Buenísimo, ya me veo claro. Perdón, no me quiero extender, pero por eso hoy Ariel arrancó diciendo que lo que buscaba Taylor era aumentar la plusvalía relativa, que es la que se genera a partir de la inversión en, por ejemplo, maquinaria, y no en que el trabajador labure más horas. O sea, yo te pago Exacto. por 8 horas y producí 10 sillas. Ahora te pago 100 pesos por 8 horas, pero además te doy una máquina que te permite producir 20 sillas. Vos seguís ganando lo mismo, pero yo me quedo con... Exacto, pero además, lo que va a claro, lo que va a intentar decir, no es únicamente una máquina mejor, que está muy bien lo que dijiste, sino que puede haber otras formas, además de una máquina mejor, en donde se produzca más en menos tiempo. Por ejemplo, organizando la producción, midiendo los tiempos, cortando los tiempos muertos para que no vayan al baño y pierdan tiempo. Digo, hay un montón de cosas que no son estrictamente la máquina, que van a ser van a tener el mismo resultado final que el que vos señalabas correctamente. Claro, sería una optimización del proceso en sí. Perfecto. Con todo lo que implica. De eso estamos hablando. Exactamente, lo dijiste muy bien. Golazo, porque quiere decir que se entiende todo. Vamos bien. A pesar de las dificultades. Bueno. Acá estaba, bueno, explicado de una manera un poquito más, pero como verán, o sea, los tiempos muertos, en el ejemplo que estoy dando, se reducen. ¿Por qué? Porque lo que hace Taylor es eliminar los tiempos muertos, que en el ejemplo que estoy dando en esta filmina, son de 2 horas en total. ¿Sí? Si se eliminan todos los tiempos muertos, se puede pasar al ejemplo que estaba dibujando de 2 horas para pagar el salario del trabajador y las 6 horas que quedan para la ganancia del empleador. ¿Se entiende un poquito más? Ahí está un poquito más lindo. Bueno. Ahora, todo lo que está diciendo Taylor, uno diría, bueno, es interesante porque el trabajador sigue cobrando lo mismo, el empleador tiene mayores ganancias, parece que es un ganar-ganar, pero vamos a encontrarnos con como el otro lado de la moneda, ¿sí? Primero, como les dije, lo que va a hacer Taylor es extraer de los trabajadores un recurso que es fundamental, que aunque no sea algo tangible como una mesa o una silla, es elemental para cualquier tipo de actividad industrial, que es el saber hacer. ¿Sí? Y cuando uno extrae ese conocimiento de los trabajadores, lo que está haciendo es embrutecerlo. Uno ya no tiene trabajadores que saben hacer sillas o mesas, tiene trabajadores que saben hacer pata de sillas o parte de una mesa, que era el ejemplo que estaba dando. Por otra parte, como les dije, Taylor pensaba que los trabajadores eran vagos por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer Taylor para hacer que los trabajadores sean más productivos?
Bueno, contratar a otro trabajador que lo que va a hacer es demandar a sus compañeros trabajadores que trabajen. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Ese trabajador que va a estar controlando que sus compañeros trabajen, no va a estar trabajando. Entonces, se genera un trabajador estéril, o sea, un trabajador que no hace ni sillas ni nada, simplemente está ahí como controlando que todos los demás hagan sillas. Sin embargo, siguen cobrando un salario. Ese salario tiene que ser como descontado de la ganancia o del beneficio del empleador. Por eso le decimos que es un trabajador estéril. Y por último, cuando vos tenés a un trabajador trabajando a destajo durante toda la jornada laboral a lo largo de varios días, la intensidad del trabajo termina agotándolo. ¿Bien? Y eso va a ser un fenómeno que, aunque en ese entonces no se tenía del todo estudiado, va a ser fundamental para el sostenimiento de esta productividad. Porque uno puede exigirle a un trabajador un trabajo más intenso durante un tiempo, pero ¿qué es lo que pasa cuando ese tiempo pasa a ser regla? ¿Cuánta gente lo puede soportar? ¿Sí? Eso va a ser un problema. Por otra parte, nos vamos a encontrar con algunos legados de estos programas, de este paradigma, y que van a volver en forma de fichas cuando estemos hablando de postfordismo. ¿Sí? Primero, este modelo o esta estructura de trabajo lo vamos a encontrar en los call centers, que son los más comunes. Si alguien trabajó en un call center, debe haber identificado algunas de las pautas que estuvimos diciendo. Segundo, es a través de la creación de las normas ISO, cuando estamos hablando de estandarización de herramientas y de lo que serían formas de trabajo. Las normas ISO se encargan de establecer cómo es que se tiene que llevar adelante un trabajo y con qué herramientas, y si una fábrica lo cumple, bueno, eso le da como como un comprobante, un certificado de calidad. Y el tercero, y va a ser más fundamental y más importante para el último momento de la clase, es los premios de producción y otros incentivos a fomentar el trabajo intensivo. Y aunque no lo puse en la filmina, también la competencia entre los mismos trabajadores. Sigo porque me estoy quedando sin tiempo. Vamos al siguiente paradigma, que es el paradigma fordista. Así como presenté el modelo taylorista, aquí tienen una pequeña bibliografía de Ford, que lo que va a hacer es básicamente, va a tener el mismo objetivo, como ya adelanté, que es la optimización de la ganancia por parte del empresariado, solo que en vez de tener a un trabajador exigiéndole a otros trabajadores que trabajen, lo va a hacer de una manera distinta. ¿Bien? Una vez más, Taylor es ingeniero, una vez más, nace, muere en Estados Unidos. Como verán, Estados Unidos como centro o país central dentro de lo que sería el modelo global del capitalismo. Estos proyectos o estos paradigmas van a ir teniendo su reflejo o su continuidad en los países periféricos o, ¿por qué no decirlo directamente acá en la Argentina? Hay que aclarar que el modelo fordista va a tener su correlato en lo que sería el New Deal, o también denominado estado de bienestar. Va a tener una lógica de trabajo que va a continuar o va a ir de la mano de la creación de este paradigma. Y sin más, vamos a establecer algunos de los puntos principales, no son todos. Les recuerdo a todos, por favor, lean la bibliografía. Esto es una clase, es una guía de estudio en el sentido de cuáles son los puntos importantes, pero no vamos a abarcar todos los elementos de la bibliografía que está en el programa. Bueno, el trabajo de Ford consistió en organizar,
en organizar el trabajo dentro de su fábrica de una manera distinta, que es a través de la incorporación de maquinaria, que esa es la cadena de montaje. O sea, vos ya no vas a tener un trabajador o una línea de trabajadores fabricando una silla, ¿sí? Sino que lo que vas a tener es una cadena de montaje con trabajadores en cada uno de sus puntos. Esos trabajadores no van a estar moviéndose en la fábrica de Ford, van a estar inmóviles en un punto. Y van a tener a su disposición, al alcance de su mano, todos los elementos que van a necesitar para poder hacer su trabajo durante esa jornada. ¿Bien? Siguiendo con el ejemplo de la silla, más allá de que Ford tuvo su paradigma en la fabricación de automóviles, siguiendo con el ejemplo de las sillas, vamos a tener que el trabajador que se va a ocupar de la fabricación de una pata de una silla va a tener la madera necesaria para la fabricación de la silla, los tornillos, la lija, todas las herramientas necesarias en un punto. Y va a tener un tiempo de trabajo que va a ser impuesta por esa misma cadena de montaje. ¿Sí? Por eso Ford dice que todo en la fábrica de él se mueve salvo el trabajador. O sea, el trabajador es una herramienta, un engranaje más dentro de esta gran maquinaria que se va a estar movilizando a lo largo de toda la estructura de la fábrica. Por otra parte, debido a que es necesaria una gran cantidad de inversión para poder hacer esta gran fábrica que se mueva, nos vamos a encontrar que se va a establecer una producción masiva y homogénea de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a salir un montón de producción, un montón de sillas, ¿sí? Pero esas sillas van a ser todas iguales. ¿Bien? No nos vamos a encontrar con que vamos a tener distintos modelos de sillas, sino que todas las sillas van a ser iguales. ¿Por qué va a ser así? Porque le va a ser muy difícil a la estructura de la fábrica de Ford cambiar la lógica de producción de una silla a supongamos, una silla común de 4 patas, un respaldo y un lugar para sentarse, a una silla con una pata, o una silla más moderna que tenga una especie de óvalo para que se entienda mejor, una silla sin respaldo. ¿Por qué? Porque eso implicaría que toda una parte de la fábrica tendría que dejar de producir. ¿Sí? Llegaba a ser tan rígida la producción en la cadena de montaje de Ford que no se podía cambiar ni siquiera la pintura de la silla. En este caso sería la pintura de un auto. Los Forte eran todos Forte negros. ¿Sí? No había un Forte blanco, un Forte, no sé, gris. No existía eso. Todos los Forte eran iguales. Todos los Forte eran exactamente idénticos. Tenía como parte positiva eso que si se te rompía un Forte podías ir a buscar un repuesto, eran todos exactamente iguales, eran todos exactamente homogéneos. Ahora, la lógica era abaratar lo más posible los costos de producción, pero ya no solamente pensando dentro de lo que sería el costo de un salario para el empleador, sino también de todos los costos productivos. O sea, nos vamos a encontrar con que cada uno de los eslabones de producción del producto iban a estar bajo el control del empresario. Dicho de otra manera, nos vamos a encontrar frente a un monopolio, pero ¿con qué característica? Con una característica vertical, que eso ya lo estuvimos dando en la clase anterior. Bien, entonces, repasando las propuestas de Ford. Producción masiva de bienes homogéneos. Bajo coste de producción por unidad. O sea, se gana en la producción de cantidad para el empresario. La lógica o el modelo de negocio para Ford es la venta en masa de sus bienes finales. Una producción integrada verticalmente. Como dijimos en las últimas clases, toda la cadena de valor va a estar integrada y bajo un mismo mandato, una misma dirección. La producción va a ser continua.
Eso quiere decir que en ningún momento se tiene que interrumpir. Eso también va a ser fundamental para la cadena de montaje. O sea, siempre se produce. El tiempo lo va a marcar la máquina, el tiempo lo va a marcar la cadena de montaje, y mientras que esa cadena de montaje no pare, se va a producir desde el momento 1, o sea, desde el primer eslabón hasta el final. Desde la elaboración de la chapa del Forte hasta el Forte que sale por la puerta de la fábrica, ¿se entiende? Ahora, uno de los puntos importantes dentro de lo que sería la lógica de Ford, que cuesta más entender y por eso les voy a pedir un poquito de atención, es que la innovación no va a estar en el producto final. O sea, no va a estar en el Forte o en la silla del ejemplo que estamos haciendo, sino va a estar en el proceso productivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el dueño de la empresa va a estar invirtiendo, va a estar controlando y va a estar buscando nuevos procesos más eficientes de elaboración, pero sin modificar el producto. Eso quiere decir que si encuentra una nueva herramienta o una nueva máquina que pueda reducir los costos de producción, los costos de materia prima, o hacerlo más eficiente en el término de tiempo o cantidad de movimientos, ahí es donde va a estar la innovación, ¿sí? No es que la fábrica deja de innovar o deja de tener inversión. Siempre va a tener inversión, pero esa inversión va a estar enfocada en el proceso productivo y no en el producto final. Como veremos, va a ser totalmente contrario a la faceta post-fordista. Un punto muy importante para identificar, o mejor dicho, separar a Ford de Taylor, es que Ford, a diferencia de Taylor, va a decir que el salario tiene que ser por jornada, y luego va a ir por quincena, y luego va a ir por mensualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los trabajadores van a cobrar al final de la jornada laboral, o al final de la quincena, o al final del mes. Y todos los trabajadores van a estar cobrando lo mismo. ¿Por qué va a ser esto así? Porque es imposible distinguir qué trabajo hace cada trabajador en el producto final, ¿sí? Todos los trabajos van a ser fundamentales para llevar adelante el proceso de producción. O sea, ya no nos vamos a encontrar con que el trabajador A hizo 4 patas de silla y el trabajador B hizo 7 patas de silla. Como todas están integradas en la cadena de montaje, todos van a estar produciendo acorde a los tiempos de la máquina. Entonces, no tiene sentido hacer esa diferenciación. Todos los trabajadores van a estar aportando de la forma en cómo fue establecido en la cadena de mando, a través de la cadena de montaje. Entonces, ¿para qué vas a estar diferenciando un trabajador de otro? Si todos participan de la misma manera. ¿Me explico? Bueno, y por último, la sustitución del trabajo manual por maquinaria. O sea, esto lo vamos a ver a lo largo de todo el proceso fordista. Se va a tender a reemplazar al trabajador con un destornillador o, no sé, un trabajador con un martillo por una máquina que se dedique a atornillar o a martillar de una manera más eficiente, siempre buscando que sea lo más homogéneo posible y lo más eficiente posible. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de la innovación del proceso productivo durante todo este tiempo. ¿Sí? Ahora, bueno, me quedan 25 minutos. Ahora, este modelo de Ford tuvo sus partes positivas y sus partes negativas, como también sucedió con Taylor. Bien, las partes positivas fue que de la mano del New Deal y de la mano de la estabilización de los puestos de trabajo, nos vamos a encontrar con que los trabajadores pueden acceder a una mayor estabilidad. Y con esa estabilidad también les permite pensar en cosas más allá de la jornada.
Nos vamos a encontrar con el surgimiento de la figura de las vacaciones pagas, y también nos vamos a encontrar con la legislación de la antigüedad. O sea, Ford también va a buscar eso, que los trabajadores se queden en la fábrica de él, que no haya rotación de trabajadores, porque sabe que lo que más le cuesta a su empresa o a su modelo de negocios es formar a los trabajadores. Que un trabajador formado es más productivo dentro de esta estructura de trabajo que un trabajador sin formar o que no tenga disciplina. Entonces, nos vamos a encontrar con esto, con vacaciones pagas, con antigüedad, con ciertos derechos laborales que van a venir por parte de la intervención del Estado en la economía, y esto no solamente en Estados Unidos, sino en todos los demás países del mundo. Bien, pero por otra parte, nos vamos a encontrar con las críticas que se van a hacer al modelo fordista, especialmente después de la crisis del 70. Primero, lo rígido del sistema. La rigidez del sistema impide que se adapte un cambio en la producción. Para que se den una idea, Ford tuvo que cerrar durante, no me acuerdo ahora, David puede ser que lo tenga presente, pero Ford tuvo que cerrar su fábrica durante 2 años para cambiar la producción del modelo T al modelo A, que era un auto bastante más moderno y acorde a los tiempos. O sea, el modelo T se produjo a lo largo de muchísimos años, pero sin innovaciones en el producto final. Y eso le generó unas pérdidas importantes al mismísimo Ford. ¿Bien? Otra de las críticas es que el operario ve reducida su existencia a ocupar un lugar en la cadena de montaje. Que esto es algo que hace... ahora me estoy acordando de la película Tiempos Modernos de Chaplin, los cuales lo que se hace es una crítica, viendo cómo el operario ya no es que es embrutecido, directamente pasa a ser un engranaje más dentro de esta maquinaria. Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupa el operario frente a esta lógica de producción? La tercera crítica que se hace es que el sistema tiende a generar grandes cantidades de stock, y esto va a ser fundamental para ver cómo este modelo se choca de frente a una crisis de producción, ¿sí? O sea, la oferta va a estar garantizada, pero no le importa ver cuál es la relación de esa oferta con la demanda. ¿Qué es lo que pasa si la demanda se contrae? ¿Qué es lo que pasa con todos los bienes que se producen masivamente si es que nadie los compra? ¿Sí? Cuarto, el empresario asume grandes riesgos. ¿Por qué? Porque está haciendo una gran inversión de capital para hacer estas grandes fábricas, ¿sí? Y si esas fábricas no funcionan, bueno, va a pérdida. Y cuando digo va a pérdida, es que va a pérdida y pierde una gran cantidad de dinero. Entonces, frente a estas críticas, bueno, vamos a ver qué es lo que, o cuál va a ser la respuesta del capital frente a la crisis del 70, que es otra crisis de sobreproducción, ¿sí? Legado del sistema. Mejoran los derechos de los trabajadores, como les estaba diciendo, aguinaldo, vacaciones, antigüedad, y el correlato que existe entre el New Deal y esta forma de producción, o mejor dicho, esta paradigma de producción. Bien, ahora, antes de empezar con la crisis del 70, les quería preguntar si más o menos se va entendiendo, si se entendió la diferencia entre Taylor y Ford, si se entiende, yo sé que vamos rápido, pero quería ver si se va entendiendo la diferencia entre un paradigma y otro. Se entiende perfecto. ¿Se entiende? Bien. Ahora, yo en este momento me voy a tomar una licencia. Si ustedes siguen con NEFA, van a ver que NEFA va a empezar a hablar de post-Fordismo. Ese post-Fordismo
va a tener su relato o su correlato a nivel global con el onismo y con la forma de producción de Toyota, ¿sí? Pero yo o al menos lo que siempre busco es tratar de bajar todo este contenido a algo más cercano a lo que sería el estudio del derecho, y para eso tenemos que centrarnos en la Argentina, como sabrán. Lo que voy a hacer es una rápida vuela tangencial y vamos a aterrizar a lo que sería el fenómeno de la flexibilización laboral y la lógica de producción de ciertos negocios, especialmente pensando en lo que sería el trabajo de plataforma. Por favor, Gusti y Lavi, no se asusten. Pero bueno, para entender cómo es que se cambia tan radicalmente muchas de las cosas que vamos a ver a continuación, es fundamental entender que sucede una crisis. Esa crisis es la denominada crisis del 70, que primero va a estar, o al menos va a estar asociada a un problema muy, muy actual, que es el encarecimiento de las fuentes de energía, puntualmente del petróleo, debido a, primero, la creación de un organismo internacional llamado OPEP, y segundo, por el embargo por parte de los estados árabes a Occidente de su producción, que es el crudo, ¿sí? Entonces, frente a esta crisis energética y también crisis de producción, eso quiere decir que la oferta es mayor que la demanda, el modelo fordista se va a dar de frente, pero se va a dar muy mal de frente, ¿sí? Y va a ser necesario una nueva ordenación, o sea, que se vuelva a ordenar el proceso de trabajo. Para eso se van a encontrar ciertas soluciones a nivel global, ¿sí? Que las digo de manera muy rápida, porque vuelvo a decir, mi objetivo es ir a la Argentina. Lo que se va a buscar es la producción just in time. ¿Qué quiere decir este término? Quiere decir que se va a producir acorde a lo que se demanda. O sea, vamos a cambiar de un modelo fordista de producción en masa a un modelo en el cual se produce lo justo y necesario. Otro de los elementos fundamentales es que la producción va a ser flexible. O sea, ya no vamos a tener una gran empresa con una gran inversión de capital que va a ser rígida en su funcionamiento, sino todo lo contrario. Lo que se va a buscar es que la producción sea grande o sea chique dependiendo de cuáles sean los plazos o los tiempos de la demanda. Por otra parte, se va a buscar ampliar la oferta. ¿Cómo? Bueno, el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar para que les venga a la cabeza son la producción de los teléfonos móviles o los celulares, ¿sí? Que es ampliar la oferta con una gran gama de modelos del mismo producto. O sea, todos los teléfonos móviles son teléfonos móviles, ¿sí? Pero ¿qué nos vamos a encontrar? Con que cada marca va a tener su propio modelo de teléfono. Muchísimas veces nos vamos a encontrar que cada modelo a su vez tiene como submodelos. Ejemplo, el iPhone tiene el iPhone 14 y el iPhone 14 Max y el iPhone 14 Pro Max y no sé qué más. ¿Sí? O sea, si vamos a tener un modelo de celular, en verdad vamos a tener como 4 o 5, dependiendo, cambiándole 2 o 3 cositas, ¿sí? Para que cada uno de esos modelos entren en un mercado distinto y con eso se garantiza la demanda. Otra de las soluciones va a ser diferenciar jerárquicamente las cadenas globales de valor. Y esto es algo muy importante que es necesario hacer como un parate de 5 minutos. O sea, el proceso de trabajo de cualquier bien, más o menos complejo, puede ser un auto, puede ser un teléfono, puede ser una computadora, ya no va a estar centralizado en un país. O sea, no se fabrica todo en un solo país. Lo que se va a fabricar son como partes, ¿sí? Y todo el mundo va a estar conectado y va a ser dependiente de lo que pasen en distintas partes del mundo.
incluso para cuestiones muy básicas, como la ropa. ¿Bien? Entonces, sí. Sino que durante el modelo fordista habíamos hablado, él habló sobre la integración vertical. Integración vertical quiere decir que una misma empresa hace todo, ¿sí? La Ford, las ruedas, los volantes, los tapizados de cuero, es decir, industrias diferentes, la industria del cuero, la industria de la goma, la industria de los cables, la industria electrónica, digamos, todo lo hacía Ford dentro suyo, y a eso le llamamos integración vertical, y eso es lo que se rompe. Y la cadena de valor lo que implica es que justamente se va a armar un producto no al interior de una única empresa, sino que van a ser decenas, muchas veces, de empresas que van a llegar, en algunos casos de productos, cientos de empresas, para armar un único producto. Exactamente, como bien dice el profesor. Bueno, cuando hablo de diferenciar jerárquicamente las cadenas globales de valor, no solamente va a estar en eso, sino que además nos vamos a encontrar con el surgimiento de lo que se va a denominar terciarización. Eso quiere decir que no todos los eslabones van a estar en un pie de igualdad. Vamos a encontrarnos con eslabones que van a tener como una jerarquía superior frente a otros eslabones a la hora de elaborar un producto. ¿Bien? Y por último, todos estos cambios van a obedecer o van a tener como objetivo la reducción de los costos fijos de producción y eliminar la mayor cantidad de riesgos al capital. Y cuando estoy hablando del capital, ya no estoy hablando del capital del empresario, ¿sí? Estoy hablando del capital financiero. Y para eso va a ser fundamental que ustedes lo asocien con la clase que dio el profesor García, hablando de las diferencias que existen o que se empezaron a generar con la mutación del capital a nivel global. Bien. Aterrizamos así, pero súper velozmente en la Argentina. Como verán, acá yo ya les he puesto algunas leyes, ¿sí? Estas leyes son las más paradigmáticas dentro de lo que sería flexibilización laboral. No son las únicas, es más, acá no estoy citando a todos los decretos que fueron dados durante la década de los 90, que también formaron parte de este proceso de flexibilización laboral. Y tampoco estoy mencionando de los avances de facto hechos durante la dictadura militar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo estoy haciendo? Porque lo vamos a dar en la unidad 4, ¿bien? Pero voy a dejar este pie con el objetivo de que ustedes puedan relacionar esta clase con el contenido que nosotros demos cuando estemos dando la unidad 4, ¿sí? Todas estas leyes las van a encontrar en Infolec, como les dije al comienzo de esta clase. La ley de reforma del Estado, las leyes 24.465 y 25.013, que fueron las que se encargaron de crear los contratos de aprendizaje, las pasantías y el periodo de prueba, que antes no existía dentro de lo que sería el ordenamiento laboral argentino, que muchos de ustedes, o sea, ahora no los estoy pudiendo ver, una de las cosas que yo lamento de la virtualidad, pero si alguien ya entró en el mercado laboral, estas figuras seguro les deben ser conocidas, porque la mayoría, para no decir todos los jóvenes que empiezan a trabajar, tienen que pasar por estos modelos de contrato, ¿sí? Son modelos muchísimo más precarios que un trabajador que está en planta permanente. Son trabajadores que, a pesar de que muchas veces hacen el mismo trabajo que los trabajadores que están en planta permanente, no cuentan ni con el mismo seguro médico, ni con la misma estabilidad, y muchísimas veces pueden ser despedidos sin siquiera tener justa causa, ¿sí? Estas leyes después fueron modificadas a lo largo del tiempo, pero si ustedes buscan estas leyes en su ordenamiento original, van a ver la importancia que tuvieron.
Y por último, la ley 25.250, que ya actualmente casi no está ni en vigencia, pero fue como el último clavo que se dio durante esta década para buscar la reforma laboral, la flexibilización laboral y el corrimiento por parte del Estado en las negociaciones colectivas de trabajo. Ustedes me dirán, ¿qué son las negociaciones colectivas de trabajo? Las negociaciones colectivas de trabajo son cuando los sindicatos en representación de los trabajadores y la patronal se sientan en una mesa y tratan de acordar, negociar cuánto es lo que se tiene que pagar a todos los trabajadores en un área. Antes de esta ley, el Estado tenía una serie de herramientas, que vamos a profundizar luego, en las cuales buscaba equilibrar una relación de poder que existe entre el trabajador y la patronal, que es naturalmente asimétrica. ¿Por qué digo naturalmente asimétrica? Por los elementos que hemos estado dando durante la primera unidad de esta materia. ¿Quién tiene una mayor relación de fuerza? ¿Un conjunto de trabajadores que tienen que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir? ¿O un empleador que tiene los medios de producción a su disposición? Piénsenlo, ¿sí? Bien. Ahora, estos cambios que se dieron a lo largo de la legislación, a lo largo de la década de los 90, va a tener un giro de tuerca. Un giro de tuerca que una vez más no va a ser impulsado por la legislación argentina, sino que va a ser impulsado por una lógica de hechos consumados. Esta lógica de hechos consumados quiere decir que primero se genera el fenómeno y luego se busca que se legisle. Hoy, ¿cuáles son los hechos consumados? La creación, o mejor dicho, la llegada de ciertas empresas que buscan una flexibilización todavía más profunda de las relaciones laborales o las relaciones de producción, y que llegan, crean esta nueva forma, este nuevo ordenamiento a la hora de producir, y luego esperan modificar el ordenamiento. Bueno, disculpen, me he trabado. Sigo directamente, después, en caso de ser necesario, vuelvo para atrás. ¿Cuál es la lógica de funcionamiento de estas empresas? Primero, que funcionan con un elemento que básicamente todos tenemos. Y no estoy hablando ni de manos, ni de piernas, ni de cabeza. Estoy hablando de teléfonos celulares. Hagan un ejercicio y piensen cuántos de ustedes tienen un teléfono celular. ¿Hay alguien que no tenga un teléfono celular hoy en esta clase? Nadie. Quiero creer que me están escuchando y que no me caí. Quiero creer que todos tienen teléfono y no me caí de esta clase. Bien. Esto es así porque en la Argentina del día de hoy hay ciertos estudios que han marcado que hay más teléfonos celulares en línea que personas existentes. Eso quiere decir que hay personas que tienen más de un teléfono celular en funcionamiento. Otro de los elementos de la lógica de funcionamiento de estas plataformas digitales es que los contratos laborales son presentados como contratos entre particulares. O sea, van a obedecer, y esto ya nos metemos dentro de ciertos tecnicismos legales, van a obedecer a una lógica de prestación de servicios. O sea, entiéndase un contrato de prestación de servicios. Y no vamos a estar hablando de relación laboral. Con lo cual, estamos dejando afuera la ley de contratos de trabajo con todo lo que eso implica. Ya sea garantías laborales mínimas y, en caso de conflicto, ciertas presunciones legales que funcionan a favor del trabajador y en contra de la patronal. ¿Bien? ¿Profe, hay algún país que haya rechazado estas nuevas situaciones de trabajo? Hay un montón. Incluso puedo decirles que la Unión Europea en su conjunto está buscando reglamentar estas nuevas modalidades de trabajo, con toda la resistencia que eso implica, ¿sí?
porque ya directamente que un organismo internacional como la Unión Europea esté tratando de reglamentar en todos sus países esta forma de funcionamiento, o sea, va a obedecer o van a buscar solucionar ciertos problemas que o al menos voy a intentar llegar en los próximos 15 minutos. Pero sí, es una discusión actual, presente, que abarca a todos los países. O sea, hoy por hoy, la figura del Uber, en muchos países ya no se dice tomarse un taxi, se dice me tomo un Uber. ¿En cuántas series aparece la figura del Uber? ¿O en cuántas... ¿Qué tan común en vez de ir a buscar en un negocio la comida elaborada, preparada, cocinada, que hacía, suponete, 7 años hacíamos todos, ahora en vez de pedir eso, lo que hacemos es entrar en la aplicación de pedido ya, Globo u otra, solicitar ahí directamente que nos envíen a nuestra casa, a nuestro domicilio, esa comida, ¿bien? Comida, compras, lo que sea. Claro, pero mi pregunta en realidad tiene que ver con si es rechazado, o sea, por los problemas que le genera al trabajador esto. Bueno, sí, incluso acá en la Argentina nos vamos a encontrar con ciertas cosas, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires se le ha establecido una serie de sanciones a estas empresas por no cumplir con el ordenamiento de la ley de contrato de trabajo. Ahora, no son legislaciones, o sea, emanadas del Poder Legislativo, sino que son resoluciones del Poder Judicial. Por eso es que en la Argentina todavía no está sancionada. En verdad sí hay una ley, que es la ley que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solamente ahí, porque la hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en el resto del país lo que se busca es la implementación completa de la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? O sea, es una puja de intereses, o mejor dicho, una puja de poder entre una patronal que ya no podemos identificar como dueña de una empresa, sino directamente con una aplicación, y una serie de trabajadores muchísimas veces precarizados que además tienen su propia lógica. Y si mal no me acuerdo, estoy pensando ahora, pero en Portugal sí se prohibió alguna de estos mecanismos, y o sea, hay varios países, no quiero estar hablando sin tenerlo presente, pero se está buscando no prohibirlos, porque si vos prohibís una empresa, lo que estás haciendo es dejando un montón de trabajadores en la calle, pero lo que sí se busca es que se reglamente. ¿Bien? ¿Quedó contestado? Quedó contestado, nada más que más que nada por la precarización laboral de estas aplicaciones. Te escucho muy cortado, no sé si es que soy yo o es que a mí se me ha escuchado cortado así todo el día. No, probablemente sea yo. Bueno, otro de los elementos de esta relación laboral es que el trabajador debe disponer de sus propias herramientas de trabajo, algo que es totalmente novedoso, porque antes se daba por sobreentendido que el empleador le iba a dar las herramientas de trabajo al trabajador, que era una forma también de controlarlo. Ahora, especialmente en todo lo que sería delivery y también en lo que sería manejo de automóviles, se espera que el trabajador ponga a disposición su auto particular, su moto particular, su bicicleta particular a disposición de la empresa. ¿Bien? Y en ciertos casos, incluso, especialmente en Rappi o Globo, vieron que ahí están las camperas de los deliveries y también están las mochilas que utilizan para que no se enfríe la comida. Esas mochilas las tienen que pagar el mismo trabajador. Le exigen un pago al trabajador para poder ingresar a trabajar. O sea, el trabajador paga para poder trabajar. Hasta ese punto hemos llegado. Y luego, o sea, por más allá de que en los contratos de trabajo no lo diga específicamente,
lo cierto es que en la práctica, todas las veces que los trabajadores han intentado sindicalizarse, que es un derecho constitucionalmente amparado, ¿sí? Es un derecho constitucionalmente amparado, todas las veces que los trabajadores no han querido sindicalizarse, nos hemos encontrado con despidos indirectos, ya sea porque la aplicación deja de darles trabajo, o directamente los van restringiendo en la cantidad de demanda de trabajo que da la misma aplicación. O sea, nunca nos vamos a encontrar con un telegrama o nunca nos vamos a encontrar con la demanda de la empresa de que deje de trabajar, sino que directamente le va a dejar de llegar órdenes de trabajo a cada uno de los trabajadores. Profe, sin ánimo de quitarle mucho tiempo, pero me llama la atención, ¿cómo se va contra una aplicación? ¿Cómo se la ataca en el sentido de que, no me sale la palabra, que hay que ir contra los accionistas? Bueno. ¿Quién paga en un caso de juicio laboral que le haga un trabajador de Rappi? ¿A quién hay que demandar? ¿A dónde va la notificación? Es muy difícil. No es difícil. No. Hay que saber diferenciar una situación de hecho de lo que establece el ordenamiento jurídico. Para nosotros, y esto ya es un posicionamiento, nosotros tenemos que estar trabajando, o sea, vamos a ser futuros abogados, ustedes van a ser futuros abogados. Bien, eso quiere decir que tienen que conocer lo que establece la ley. Y lo que establece la ley de contrato de trabajo es una presunción legal, bien, o sea, desde la ley, de que esta relación no es una relación contractual, sino que es una relación laboral, ¿sí? Entonces, si ustedes se encuentran con el trabajador de Rappi, que es atropellado durante el delivery de, no sé, unas pizzas, pongámosle, viene atropellado por un auto, y quiere demandar a la empresa Rappi, que era la cual estaba trabajando en el momento de tener una acción, ustedes, como futuros abogados, tienen que entender que la acción está a disposición del trabajador. Lo que van a hacer es mandar carta o documento a la empresa y notificar al Ministerio de Trabajo. Pero la pregunta que te hace Joel es: ¿cuál es la empresa? ¿Contra quién accionas? No, Bueno, está buena, gracias por la respuesta, porque yo en realidad no lo había pensado en ese sentido, que es para el caso particular, sino en el sentido de cómo los legisladores hacen para regular todas estas cuestiones, porque es muy difícil identificar a patronal. Hoy que ya no hay una patronal, es una aplicación, No, que calculo totalmente. tendrá accionistas. Sí, que tiene sede a lo Pero mejor bueno, en cualquier lugar del mundo, digamos. Una de las cosas y que hay han que ver hecho es qué leyes se le aplican, si está fuera o pedirles, dentro de... claro, totalmente. Una de las cosas que se ha hecho en términos de legislación es pedirles que tengan sedes locales, bueno, inclusive ahí, en las provincias o algo así, para habilitarlas. Cuando se preguntaba recién, ¿cómo habilitar? Bueno, le pedís que tenga sede acá, que haya un lugar, una oficina, un lugar donde exista y que se le apliquen leyes locales. Igual Perdón, disculpa. mejor la respuesta yendo al caso particular, porque es la que nos va a servir a nosotros, digamos así. no, bueno, pero Gracias. está bien la acotación que hace el profesor, porque, a ver, yo fui directamente a lo nuestro, pero sí, lo que estaba diciendo el profesor Lavi es tal cual. Voy a adelantarme un poco porque, bueno, vamos a tener una serie de problemas que los nombro rápidamente y sigo con la clase, porque lo voy a tratar al final. O sea, primero que no todos los trabajadores están registrados. Segundo, la falta de seguro frente a siniestros, que son los ejemplos que estaba dando. Disparidad frente a la patronal, que es lo que están mencionando ustedes. Segundo, siguiendo, muchos no están aportando para alcanzar la jubilación, o sea, los trabajadores que están en estas condiciones laborales o se pagan su propia jubilación de su bolsillo o directamente no están aportando. Y por último, lo más siniestro de todo, lo más perverso, mejor dicho, es que la misma aplicación busca la competencia entre cada uno de los trabajadores, porque recuerden que según la lógica de la aplicación, no son trabajadores,
son empresas unipersonales que se encargan de competir por los pedidos de los clientes que entran en la plataforma. Esto ha generado, y esto lo podemos ver en la fuente del INDEC sobre mercado de trabajo, que hay una cantidad de personas que no están haciendo, o sea, no están recibiendo aportes jubilatorios, ya sean porque están en la negritud absoluta, que es el ejemplo que estoy dando con, o sea, les tiene que figurar en el gráfico a la izquierda, ¿sí? Que son 3,6 millones de personas sin aportes jubilatorios, o en caso de ser contratados y estar pagando monotributos, que es la otra figura con la cual muchos de los trabajadores de plataformas figuran, hay 2,8 personas que figuran como autónomos que pagan sus propios aportes, sin ser patronales. Eso quiere decir que están pagando de su bolsillo su propia jubilación. Disculpen que puse quinta, pero quería llegar acá. ¿Bien? Entonces, frente a esta situación hay básicamente dos modelos, o mejor dicho, dos posibles salidas. Hay más, pero son las que se están, o estas dos son las dos principales. Primero es la que estableció el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de su ley 6.314, que la van a encontrar en el boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Esta ley lo que hace es regular y permitir la actividad, pero legitima la pérdida de derechos que hemos estado nombrando hace un par de filminas atrás, ¿sí? Estableciendo, o sea, legalizando o buscando un marco normativo que garantice los hechos consumados que se vienen dando desde la generación de estas nuevas aplicaciones. Y la otra posibilidad, que es la que le estaba mencionando, es que el derecho laboral ya se encuentra legislado con la ley de contrato de trabajo, que busca regular la actividad dentro del derecho laboral, y esa regulación tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que todo empleador tiene que estar registrado. Eso quiere decir que si es una empresa tiene que tener una sede, una dirección, un lugar físico para poder dirigirse a ella. ¿Bien? Además debe haber responsables, personas que se tienen que identificar con esa patronal, por más allá de que haya una aplicación. Y tercero, y esto no es menor, tiene que haber un patrimonio. Y con ese patrimonio se tiene que garantizar las obligaciones que la ley de contrato de trabajo exige a los empleadores, como son seguro, como son, o sea, seguro médico, seguro frente a siniestro, que sería el seguro de terceros, y un patrimonio mínimo frente a cualquier que pueda, que es fundamental para que sea atacado frente a cualquier acción judicial por parte de los trabajadores, ¿sí? Entonces, con esta lógica lo que se busca es garantizar los derechos a la salud, a la seguridad de los y las trabajadores, y la plena responsabilidad de las empresas oferentes de servicio. Léase las plataformas que se encargan de recibir los pedidos por parte de, bueno, de todos los que tenemos esas aplicaciones instaladas. Y hasta acá llegamos con las filminas. Ariel, sí. Disculpa, ¿estás enterado de un ataque a la ley esta de por inconstitucional? ¿Alguien que haya ido y haya intentado declararla inconstitucional en algún hecho concreto? ¿En algún caso, digo? Sí, en la provincia de Buenos Aires ha habido al menos 2 fallos en los cuales se ha condenado a estas aplicaciones y se les ha exigido pagar indemnizaciones a sus trabajadores. Y acá, en la provincia de Santa Fe, puntualmente en la ciudad de Rosario, lo que se está, bueno, esto no sé si debería grabarlo, denme un segundito.